Nuevamente nos disponemos a abrir la palabra del Señor para seguir alimentándonos de ella y confirmando la voluntad de Dios para nuestra vida. Recuerda, estamos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, una de las últimas epístolas que el apóstol Pablo escribió antes de morir. Son estas últimas tres, digamos así, que son las llamadas epístolas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Prácticamente él en su periodo donde quedó libre de la cárcel para volver a quedar en la cárcel y morir, escribió primera de Timoteo y Tito, y luego que volvió a llegar a la cárcel, ya es simplemente esperando la sentencia de muerte, escribe segunda de Timoteo, que prácticamente es su última carta. Así que estamos en esta primera, donde él está simplemente enviando a un personaje llamado Timoteo a la iglesia de Éfeso para que ponga orden en cuanto a los ministerios, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a todo cómo se debe de realizar dentro de la iglesia. Yo creo que esto es importante para cada uno de nosotros, que aunque quizás no estemos haciendo el ministerio de predicación de la palabra o de enseñanza de la palabra, aunque no estemos en la posición de definir quién es el que va a tomar parte del ministerio, de cualquier ministerio dentro de la iglesia, por lo menos necesitamos cada uno de nosotros tomar conciencia de qué es lo que se necesita para servir al Señor. Si usted tiene el deseo de involucrarse, no tiene ministerio, pero desea involucrarse en algún ministerio dentro de la obra del Señor, yo creo que es importante el que estudie con nosotros esta carta de Pablo a Timoteo, porque realmente nos pone ese orden, nos da las directrices, la información necesaria para que podamos nosotros definir cómo el Señor quiere que yo cultive mi vida espiritual, mi relación con Él, para yo poder ser usado por el Señor dentro de su obra. Así que estamos ahora en el capítulo 1, versículos del 8 al 11, y ahí estaremos continuando en esta sintonía del argumento del apóstol Pablo, del predicador de la palabra. Porque el problema que había en Éfeso, y por eso es que él mandó a Timoteo a Éfeso, fue porque se estaban levantando falsos maestros que decían predicar palabra de Dios, pero que realmente no estaban predicando palabra de Dios, sino que estaban hablando de otras cosas. Hasta Pablo dice que esas cosas eran como fábulas, eran leyendas, cuentos de viejitas que estaban presentando, y aún hasta haciéndose los importantes de hablar de genealogías, de que yo desciendo de fulano de tal y que soy más importante y merezco estar dentro de la nómina, el staff de la congregación. Yo soy el que tengo la autoridad porque procedo de la tribu de David o de fulano de tal, que les hacía simplemente alardear de ellos mismos. Así que estamos todavía en ese hilo de pensamiento donde el apóstol Pablo está animando a Timoteo a que él ponga orden, el que mande. Esa es la orden que él le da, a que mandes, a que no enseñen falsa doctrina. Y esa orden tiene que ver con también no solamente quién va a predicar, sino qué es lo que va a predicar. El contenido de la predicación, y la enseñanza del predicador. Yo siento que eso es importante. Voy a leer y luego sigo hablando acerca de esto. Dice 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Desde que iniciamos
Este estudio en Timoteo, yo digo, Pablo es bastante directo y severo, hasta duro, digo yo, muy duro en su forma de expresarse con este tipo de personas que están predicando no la palabra de Dios, sino cosas diferentes, y él es bien agresivo contra ellos y le dice a Timoteo que también él debe de ser de esa forma, agresivo, porque realmente, aunque hay personas en nuestras congregaciones, y hablo de todas las iglesias modernas de este tiempo, en que no se toma en cuenta qué es lo que el predicador va a enseñar de la palabra de Dios, más bien buscan que la persona que se va a parar al frente para exponer palabra de Dios, supuestamente para predicar, que sea una persona amena, que sea una persona que pueda mantenerme despierto, que pueda mantenerme atento, aunque no me importa qué es lo que me diga, lo que quiero es que me anime, que me ponga en sintonía de lo que él quiere decir. Y en este sentido, la gente está buscando oradores, personas que tengan labia, dicen en mi país, que puedan expresarse, que tengan oratoria, que mantengan a la gente atenta, alerta con lo que están diciendo. Y eso es lo que muchas personas en este tiempo andan buscando. Gente que pueda pararse al frente y mantener a una congregación grande, muy atenta, muy dispuesta, porque se está expresando una oratoria muy amena, muy buena, que al final de cuentas eso es lo que persiguen. Pero no les importa si es palabra de Dios o no. Y es ahí donde yo creo que necesitamos poner mucha atención, porque Pablo a eso nos va a exhortar en este párrafo de la palabra de Dios. Él lo que nos está diciendo es lo más importante en cuanto al predicador o maestro de la palabra de Dios, no es que buena oratoria tenga, no es qué habilidad tenga para poder expresarse. Lo más importante es el contenido de lo que va a enseñar, el contenido de lo que va a predicar. En el tiempo moderno, digo, abunda este tipo de personas que tiene mucha elocuencia para hablar. Y esto les ha ayudado a convencer a personas aún hasta que les entregan el dinero, les entregan propiedades, porque tienen muy buen sistema de convencimiento en su forma de expresarse en sus predicaciones y enseñanzas, que hablan con gran autoridad y con gran audacia, que la persona hasta se siente obligada a dar lo que no tiene. Y yo creo que necesitamos nosotros abrir nuestros ojos ante esta situación, y que es lo mismo que se estaba viviendo en la iglesia de Éfeso, y por eso era necesario enviar a Timoteo para que mandase, para que ordenase, para que pusiera orden en la congregación, y que si descubría personas que no estaban enseñando la verdadera palabra de Dios, tenía que sacarlos, tenía que quitarlos de allí, aunque fueran fundadores, aunque fuera gente que daba mucho diezmo, aunque fuera gente que tenía tantos años de estar en el evangelio. No importa quién sea, si enseña otra cosa que no es palabra de Dios, no debe de estar ocupando el púlpito para predicar. Yo creo que eso es importantísimo decirlo aquí. El apóstol Pablo dice en el versículo 8, estableciendo un contraste con lo que dijo en el versículo 7, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y ese pero nos conecta con el 7, que ha dicho que estas personas se quieren a ser como doctores de la ley, a ser vistos ante los demás como doctores de la ley, es decir, conocedores exhaustivamente de la ley mosaica. Y esto como que les hace dar un prestigio, una posición de autoridad ante los demás, como una apariencia. Se quieren hacer, no es que sean
porque no conocen, sino que simplemente aparentan ser conocedores de la ley de Israel. Pero digo esto por lo que dice en el versículo 7, dice, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Es decir, se han hecho maestros de algo que ni siquiera ellos mismos entienden. Así que con base en eso, de que están aparentando, simplemente queriendo llamar la atención de la gente para que pongan su mirada en ellos y para que puedan ellos tener la autoridad y el control de las vidas de las personas a su alrededor, está diciendo esto y luego entonces dice, sabemos, ya nosotros conocemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Aquí hay dos expresiones muy diferentes. La del versículo 8 que es sabemos y el versículo 9 que dice conocemos. Si usted se fija ahí, están esas dos expresiones que para nosotros significan lo mismo, ¿sí? Conocer o saber es lo mismo, pero aquí el apóstol Pablo está utilizando palabras diferentes. En el primero, en el versículo 8, el saber tiene que ver con algo intelectual. Algo que usted ha estudiado, algo que usted conoce porque ha ido a los libros, porque está instruyéndose de esto y lo conoce teóricamente por lo menos, aunque quizás no lo haya practicado, no lo haya vivido, pero lo sabe, así como usted sabe que 2 más 2 son 4, aunque quizás usted no se lo inventó, aunque quizás usted no lo ha experimentado, pero que al final de cuentas usted lo conoce intelectualmente. Ese es el saber del versículo 8. ¿Y qué es ese saber inteligente? Es ese saber teórico que aparece en el versículo 8. Dice, ese saber es que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Esa es la enseñanza que se ha dado por parte de los rabinos por toda la historia de Israel. Que la ley es dada para ser usada correctamente. Según Pablo, cuando hablaba a los romanos, en el capítulo 6 hasta el 8, él establece que la ley simplemente fue usada para demostrarle al ser humano que es pecador y malo. La ley no fue dada para designar a alguien como bueno, como santo, como alguien honorable. La ley fue dada simplemente para ratificar que el ser humano es malo, que se equivoca. Nadie puede guardar la ley al 100% y eso es lo que designa la ley. Así que si se usa legítimamente, la ley es buena en el sentido de que establece límites, me dice qué es lo correcto y qué no es lo correcto, me establece claridad en mi conducta y en ese sentido, cuando yo la uso, la ley de esa forma, para ser orientado de la forma correcta que debo de vivir, la estoy usando legítimamente. Ahora, también es importante diferenciar en los tipos de ley que el pueblo de Israel tenía, porque los que están aquí se están queriendo aparentar de judíos, de fariseos, hasta aún llegar a eso, por conocedores de la ley. Los judíos tenían 3 tipos de ley: la ley que era moral, que eran los 10 mandamientos, el decálogo, la ley de Moisés, ley moral. Luego estaba la ley civil, que tenía que ver con la conducta con las demás personas, cómo relacionarse, cómo actuar. Pero también había una ley ceremonial que el Señor establece desde Éxodo hasta Crónicas, donde el Señor establece qué formas iba a hacer para presentar, por ejemplo, sacrificios, quién podía servir en el templo, quién no podía entrar en el templo, y todas estas cosas, cómo se debían de hacer, si uno pecaba de una forma, qué ofrenda tenía que presentar para limpiarse de pecado, y esa es la ley ceremonial. Así que todo ese tipo de ley tenía Israel, y estas personas, cuando estaban predicando, enseñando supuestamente palabra de Dios, querían simplemente mostrar la ley judía en sus predicaciones a una gente que no era ni judía. Entonces, simplemente estaban imponiendo una carga diferente. Y si usted va a Hechos, capítulo 15, se da cuenta de que la ley allí, por parte del concilio de la iglesia, se estableció
de que no era para los gentiles. Y ahí los apóstoles definieron, si ni ellos mismos podían cumplir la ley de Israel, ¿cómo le iban a imponer esa misma carga a aquellos que ni siquiera habían nacido israelitas, ni conocían la ley? En ese sentido, la ley no es para imponérsela a nadie, y estas personas estaban imponiéndola a través de sus predicaciones y enseñanzas. Es ahí donde Pablo va y, digo yo, muy fuertemente establece que ese tipo de personas no debe de pararse al frente a predicar ante una congregación. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es simplemente tergiversar lo que la Biblia expresa, simplemente para imponer mi pensamiento. Es como que si ahora nosotros nos pusiésemos a pelear por qué tamaño de cabello debe de tener la mujer, por ejemplo. Hay iglesias que se ponen en esa discusión difícil. La mujer no debe de cortarse el cabello, la mujer no debe de vestir ropa de hombre, no debe ponerse pantalón, la mujer no debe de tener ministerio público, infinidad de cosas de ese tipo. Y digo, son legalismos de parte de personas que quieren imponer su propio pensamiento a otros. Y esto es algo que se estaba dando aquí en la iglesia de Éfeso. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, sabemos intelectualmente, lo hemos estudiado de esta forma y se ha establecido que la ley es buena simplemente para usarse legítimamente, sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, poniendo los límites, el parámetro para actuar. Versículo 9 dice, conociendo esto, y conociendo es diferente al saber del versículo 8, como dije anteriormente. Conociendo es en el sentido de tradición, de venir por generaciones expresando de uno a otro. Mi abuela le enseñó a su hija, y esa hija me enseñó a mí como su hijo, y así por generaciones se viene dando esta tradición. Y ese es el conocimiento del versículo 9. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. En ese sentido es el uso legítimo de la ley. Que la ley no se dio para establecer quién es justo, sino se dio para imponer carga a los que no cumplen, a los que no guardan los límites, los parámetros que se necesitan para actuar en una sociedad. Y ese es el uso que dice el apóstol Pablo que se debe de tener, simplemente de conocer cómo uno debe de actuar, pero no para imponerlo dentro de la iglesia. No sé si usted observa la diferencia. La ley es buena en el sentido de que uno debe de considerar qué es lo bueno y qué es lo malo. Leyes morales, leyes ceremoniales, religiosas, y leyes civiles. Necesitamos aprender a distinguir cómo actuar en nuestra sociedad, cómo actuar en el templo, cómo actuar en nuestra vida personal. Y eso es bueno, pero ya de imponerlo a los demás es cosa muy diferente. Y eso es lo que establece aquí el apóstol Pablo. La ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes. Y es ahí donde apunta el apóstol Pablo. Porque esto es lo que supuestamente son aquellos que están predicando en esa congregación de Éfeso. Y yo digo, en muchas congregaciones en nuestro tiempo también. No están considerando esto, que es la palabra de Dios. Están considerando su pensamiento para tergiversar la palabra de Dios y presentarlo ante los demás. Y que establezcan así una norma de conducta muy diferente a lo que la palabra de Dios establece. Por ejemplo, la palabra de Dios es muy clara en decir que la salvación es segura si hemos creído verdaderamente en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es decir,
que hemos dejado nosotros de buscar nuestra propia salvación por nuestro esfuerzo, por nuestras buenas obras, por nuestra religiosidad o por cualquier otra cosa o persona, sino solamente por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando depositamos nuestra confianza en ese sacrificio que Cristo hizo, somos salvos por fe, no por obra, sino por fe en Jesucristo. La Biblia es clara en eso. Pero ¿qué dicen algunas personas, por ejemplo, en cuanto a esta doctrina? Que es tan fácil, que si decimos eso, entonces la gente va a actuar como quiere, entonces la gente va a seguir pecando, entonces no debemos de enseñar eso de la Biblia. Vamos a enseñarles a la gente de que en lugar de decir que la salvación es segura, simplemente creyendo en Cristo, les vamos a decir de que necesitamos nosotros esforzarnos, necesitamos nosotros trabajar en nuestra salvación, que cada uno de nosotros debemos de mantenernos santos, y si no nos mantenemos santos, entonces no vamos a ser salvos. Y ese es pensamiento humano, no es palabra de Dios, y se predica en los púlpitos este tipo de doctrina que no está acorde a la palabra de Dios. Y así como eso, hay muchas cosas más que se predica en estos tiempos. He escuchado predicadores aún decir de que no quieren hablar de pecado, no quieren hablar de situaciones que incomodan a las personas en sus predicaciones, porque ya tienen suficiente de estar preocupándose por cosas así, que para qué van a ir a la iglesia a escuchar ese tipo de mensaje. Cuando realmente la Biblia de lo que más habla es de pecado, es de nuestras transgresiones, de nuestras inconformidades con la voluntad de Dios, y necesitamos predicar la palabra. El apóstol Pablo dijo en el libro de Hechos, hablándole, creo yo, a la iglesia de Éfeso, creo que ahí en el capítulo 20 de Hechos, él dice de que él tiene su conciencia limpia, expresa él, porque él ha dado a conocer y ha predicado todo el consejo de Dios. Y explico qué es lo que él quiere decir con todo el consejo de Dios. Que él no se ha rehusado a hablar de Mateo, no se ha rehusado a hablar de Marcos, de Lucas, de Juan, de Romanos, de 1 Corintios, 2 Corintios, de todos los pasajes de la Biblia. Él ha tratado de tocar cada uno de los aspectos de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Ha hablado tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ha hablado de todos los temas del pecado, ha hablado de la santidad, ha hablado de la justificación, ha hablado de todos los aspectos que tiene su conciencia limpia, que ha expresado todo el consejo de Dios a las personas. Y eso creo yo que es la base del contenido bíblico de los predicadores y maestros de la palabra. No debemos nosotros colar esto, suavizar esto. Esto es realmente el contenido de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios. Si nosotros no nos basamos en esto, si nosotros no exponemos esto, este libro, realmente estamos incumpliendo el mandato que el Señor nos ha dado. Y es necesario que realmente nosotros analicemos quién es el que está parado al frente diciendo que predica la palabra de Dios cuando quizás no está hablando de la palabra. Cada vez más que puedo ir a reuniones o a visitar otras congregaciones, me doy cuenta que los predicadores están hablando más de sociología, de psicología, de filosofía, de antropología, pero menos de la palabra. Y que la palabra de Dios la utilizan como un trampolín, en el sentido de que vamos a leer tal pasaje y me salto entonces a decir lo que yo quiero decir. Y no me importa explicar lo que el pasaje que leí dice, sino simplemente yo expreso mi propio pensamiento. He también escuchado predicadores o maestros
disque de la palabra del Señor, que simplemente se dedican a contar experiencias personales, experiencias familiares, contar lo que le sucedió al hijo, contar lo que le sucedió a la esposa, contar lo que le sucedió a él mismo en su propia experiencia, en lugar de expresar palabra de Dios y de explicar la palabra de Dios. La predicación es simplemente la exposición de la palabra de Dios. Dice el estudio de la homilética que el predicador debe de dar una predicación expositiva. Y lo que se está diciendo con eso es dejar que el texto hable en lugar de que yo hable. Es decir, lo que yo trataré de hacer según ese concepto es dejar hablar la palabra en lugar de imponer yo mis pensamientos. Esa es una predicación expositiva, cuando la palabra es expuesta. No la uso simplemente para ratificar mi pensamiento, la uso para explicarla, para exponerla. Y eso es el llamado que Dios nos hace a todos aquellos que tenemos el privilegio de pararnos al frente de la congregación y predicar, enseñar la palabra de Dios. Ese es el gran reto, hermano. Por eso uno gasta tanto tiempo para prepararse en el estudio de la palabra de Dios. En estar uno nutriéndose, tratando de entender, de indagar exactamente qué es lo que quiso decir el autor original de ese pasaje, para poder luego aplicarlo a mi vida y luego poder expresarlo a ustedes. Es un trabajo arduo, es un trabajo cansado realmente, de no solamente una hora para hacerlo. Hay muchas horas involucradas cada vez que uno está exponiendo la palabra de Dios. Hay gente que piensa que los predicadores la pasamos tranquilos, porque simplemente nos toca predicar el miércoles y nos toca predicar el domingo. Al final de cuentas, son, 30, 40 minutos los que gastamos en eso, y ya después quedamos libres toda la semana. Qué bonito fuera, pero realmente no es así. A veces llegamos al día viernes desde el día lunes preparando el sermón del domingo y todavía no estamos completamente seguros de qué es lo que tenemos que decir, porque hemos pasado tiempo gastando en indagar, en profundizar y en tratar de entender lo que el Señor quiere que yo comparta. Y eso es parte del trabajo que el Señor exige a los predicadores y maestros de la palabra. Es por eso que el apóstol Pablo está dando tanto énfasis en este capítulo 1 de Primera de Timoteo, porque la exposición de la palabra es la columna vertebral de los demás ministerios dentro de la iglesia. Si no tenemos una exposición real de la palabra de Dios en la congregación, los demás ministerios estarán funcionando mal, porque el alimento es un alimento desbalanceado, es un alimento diluido, es un alimento que no nutre, no da fortaleza, fuerza, energía a las personas, hablando espiritualmente. Por eso entonces es importante que nosotros analicemos bien qué es lo que Dios exige para aquellos que tomarán el privilegio de predicar o enseñar la palabra de Dios. Es un ministerio importantísimo en las congregaciones, en la iglesia de Cristo, que no podemos nosotros dejárselo a cualquiera. Debemos de tener y desarrollar celo por el púlpito, celo por esta posición tan privilegiada de compartir palabra de Dios. Yo digo que Aquila y Priscila hicieron un buen trabajo, si ustedes se recuerdan de esos dos, de esa pareja en el libro de Hechos, que eran amigos del apóstol Pablo. Estos escucharon a un predicador muy bueno que seguía mucha gente, que se llamaba Apolos. Ellos escucharon de él
Y se interesaron porque había mucha multitud detrás de él, escuchando lo que él decía. Era un buen orador, dice la palabra de Dios. Venía de Alejandría, de Egipto, que era una de las universidades más famosas y más importantes de todo el mundo conocido en ese tiempo, Alejandría. Entonces, este Apolos había salido de ahí. Era un personaje que tenía un buen... era un gran orador. Mantenía a la gente despierta, expresaba las cosas con autoridad y la gente le seguía. Estaba muy contenta. Pero cuando Aquila y Priscila llegaron a escucharle, se dieron cuenta de que no estaba predicando todo lo que tenía que ver con la doctrina bíblica, que tenía algunas cosas equivocadas. Dice ahí en el pasaje de Hechos 18 que Aquila y Priscila se acercaron a él y le dijeron: óyeme, tú estás predicando algo muy diferente, algo antiguo, algo que ya no está funcionando. Tú estás predicando el bautismo del arrepentimiento de Juan. Y ahora ya eso ya no estamos haciéndolo. Porque la revelación bíblica ha avanzado, nos ha mostrado que hay algo diferente para nosotros. No es solamente arrepentirnos de nuestros pecados, es cumplir en una forma diferente lo que Dios ha establecido para guiarnos por Él. Y él fue instruido, dice, por Aquila y Priscila por algunos días, y luego de esa instrucción, él siguió predicando exactamente la palabra de Dios. Ahora, pongo este ejemplo de Apolos, porque aunque él no tenía la mala intención de enseñar mal, lo estaba haciendo mal. Y en este sentido, yo creo que hay muchas personas en nuestro tiempo que tienen un buen deseo de hacer las cosas bien, pero quizás todavía no se han dado cuenta que la forma en que lo están haciendo es equivocada. Están actuando mal queriendo hacer bien. Y yo creo que si usted está en esa posición ya, predicando palabra de Dios de esa forma, usted debe de analizarlo y debe de volver a la palabra. Recuerdo en una ocasión, en mi iglesia donde me formé en El Salvador, habían invitado a un hermano para que predicara, creo que en un aniversario de la iglesia. Iban a ser, no sé si 3 o 4 días, me recuerdo, y que este hermano iba a estar predicando en esa campaña de aniversario. Y me recuerdo que los hermanos líderes de la iglesia estaban muy contentos de que iba a llegar este predicador que era de otro país y promocionando toda la actividad. Y el primer día de la actividad el hermano predicó, pero predicó así como les digo, divagando, sin profundizar en la palabra, simplemente hablando de experiencias personales de ese tipo. Y recuerdo bien de que los hermanos líderes de esa iglesia se reunieron con él después del primer servicio y le hablaron con amor, pero también con sinceridad y con seriedad. Y le dijeron: hermano, creemos que usted no se ha preparado correctamente. Le hemos invitado para que venga a predicar y necesitamos que nos predique palabra de Dios. El hermano realmente admitió que no había tenido tiempo para prepararse para ese sermón. Pero recuerdo haberlo visto esa noche, bajando libros en la biblioteca ahí de casa, enciclopedias, empapándose de lo que debía de predicar el siguiente día. Y yo les digo, el siguiente servicio fue un servicio que la predicación realmente fue un golpe tremendo para la congregación. ¿Por qué? No porque él expresó su propio pensamiento o sus propias experiencias, sino porque se dedicó a exponer la palabra de Dios. Eso es lo fundamental. Y eso es lo que Dios nos exige. Y por eso es que Él nos pide de que nosotros seleccionemos bien a quienes vamos a poner a predicar o a enseñar la palabra de Dios. No deben de ser de este tipo de personas como aparecen aquí, que solamente los menciono como Pablo se refiere a ellos. Dice el versículo 9, la ley fue dada para los transgresores y desobedientes. Y luego comienza a decir cómo son ese tipo de personas a quienes no debemos de poner a predicar. Para los impíos y pecadores. Ambos tienen que ver con impureza.
con fallar en el blanco para agradar a Dios. Para los irreverentes y profanos, ambos tienen que ver con pisotear lo santo, por no darle valor a lo que realmente Dios le da valor. Para los parricidas y matricidas, es decir, para los que no se conducen bien con sus padres, más bien actúan mal con su padre o con su madre, que hasta pueden llegar a matarles, a destruirles. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo es muy definido, muy específico en cuanto a quienes no debemos de poner. Si hay alguien en la congregación que no tiene muy buen testimonio, no tiene una muy buena vida espiritual, no podemos poner a ese tipo de persona a predicar o a enseñar palabra de Dios. Debemos de cuidarnos de poner personas de este tipo a predicar. Hay palabras ahí que son muy modernas para nosotros, digo, pero que se vienen dando desde mucho tiempo antes. Si usted mira esa palabra ahí, fornicarios y también sodomitas, tienen que ver con relaciones sexuales ilícitas. Los sodomitas es lo que ahora tenemos como el homosexualismo en todos los aspectos. Ahora se definen cada uno de ellos en una forma específica, pero aquí se dice a nivel general como sodomitas. Y en este sentido, hay congregaciones que se tienen gente enseñando o predicando palabra de Dios con este tipo de problemas espirituales. Gente que vive con otra persona que no es su esposa, pero que como no se ha dado cuenta la esposa, sigue haciendo el ministerio. Es imposible que este tipo de personas tome parte dentro de la predicación o enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque la doctrina, la predicación de la palabra es lo más importante y hay que mantenerla pura, sana, santa, porque la palabra de Dios es la que puede transformar, y si lo da por un vaso sucio, por una persona que no está acorde a la voluntad de Dios, no penetra, no llega, porque hay un estorbo y el estorbo es el predicador, no el contenido. Así que necesitamos evaluar esto. El glorioso evangelio de Dios dice ahí, bendito a que a mí me ha sido encomendado, versículo 11, y él está diciendo, esto es lo que a mí se me ha encomendado, el predicar el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios. Y si eso no se hace, es mejor que nosotros invitemos gente de fuera, si es que no tenemos a alguien dentro de nuestra congregación apto para hacerlo, que es mejor gastar un poquito de dinero, pero que haya bendición al exponer palabra de Dios. Y si existe entre nosotros personas que estén predicando palabra de Dios, siempre mantener el ojo abierto, vigilante. ¿Qué es lo que están expresando? Porque si no es esto, hermanos, es mejor bajarlos del púlpito y dejar que otros hagan ese ministerio. La predicación de la palabra es algo fundamental, importantísimo, que le pongamos atención quién lo va a hacer. Así que mis hermanos, yo les animo a que si usted está metido en este ministerio ya, que evalúe cómo lo está haciendo y que sea responsable, se prepare bien para predicar la palabra. Pero también si usted no está metido en este ministerio de enseñanza de la palabra de Dios, por lo menos sepa qué es lo que Dios exige para usted si usted algún día predica la palabra del Señor, enseña palabra del Señor. O por si Dios quiere utilizarle para seleccionar a alguien para este tipo de ministerio, que también sepa quién debe de ser la persona que pueda hacer este ministerio. No por parentesco, no porque me cae bien, sino porque llena los requisitos del predicador de la palabra de Dios. Yo creo que es importante que usted y yo consideremos esto y que analicemos. ¿Estamos exponiendo palabra de Dios o estamos exponiendo nuestro propio pensamiento, utilizando la palabra de Dios solamente para poner un ambiente bíblico en el mensaje?